complementación, ¿cierto?, de las técnicas del diagnóstico por imagen, pues de las que estamos hablando hoy, que son las básicas, ¿cierto? Estamos hablando de radiología, estamos hablando de ecografía, y sin duda esto es una complementación, ¿cierto?, una técnica digamos que nos da un diagnóstico, pero la otra nos puede ayudar a corroborarlo o nos puede ayudar a llegar a diferentes diagnósticos diferenciales, ¿sí?, valga la redundancia. Digamos que la ecografía puede ser un método al cual nos podemos aproximar mucho más fácil, con menos miedo que al evaluar una placa. A veces cuando evaluamos una placa ya estamos pensando que no vamos a ver nada, ¿cierto?, que no vamos a diagnosticar nada, porque siempre nos han dicho que es muy difícil evaluar tórax, que los patrones pulmonares, así nos los expliquen muy bien, es difícil entenderlos, y es cierto, pero de todas maneras, digamos que se viene la ecografía desde hace ya varios años como una técnica que ayuda mucho en la clínica diaria, ¿cierto?, una técnica que ya tenemos disponible. Digamos, si tenemos un ecógrafo en la clínica, ya es una técnica que la tenemos disponible y deberíamos explotarla lo que más se puede. Dentro de la ecografía, hablar de signos es muy importante, ¿cierto?, porque digamos que rara vez estas técnicas, a no ser que sea una fractura, a no ser que sea un cálculo que estamos viendo en la vejiga, pero rara vez estas técnicas nos dan diagnósticos definitivos, ¿cierto?, nos llevan a través de unos signos ecográficos, llegamos a unos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Entonces, básicamente se trata de una semiología, ¿cierto?, una semiología, en este caso es ecográfica, ¿cierto?, pero también tenemos una semiología radiológica. Hablando de eso, entonces, dentro de lo que es ecografía de tórax, cuando uno se aproxima a un paciente a hacer una ecografía de tórax, lo que siempre vamos a esperar observar son artefactos ecográficos, ¿cierto? A través de los artefactos ecográficos muchas veces llegamos a los diferenciales, ¿cierto? Hablamos de líneas A, ¿y qué son las líneas A? Son reverberaciones. Hablamos de líneas B, ¿y qué son líneas B? O las de cometa, ¿sí? Entonces, hablamos de las costillas. ¿Cómo observamos las costillas por una ecografía? A través, o cómo sabemos que las estamos observando, a través de las sombras acústicas, ¿cierto? Entonces, a través de esa semiología, a través de esos artefactos, que esos artefactos en tórax ya se nos convierten en signos, ¿cierto?, llegamos a diagnósticos diferenciales y llegamos a establecer qué tan comprometido o no puede estar el pulmón de nuestro paciente. Incluso, yo hago las dos cosas, yo también hago radiología, yo también, obviamente hago ecografía, estamos comenzando con tomografía apenas, pero sin duda, si llega un paciente con una disnea severa por X motivo, y usted tiene un ecógrafo en la clínica disponible, probablemente lo primero que va a pensar es ponerle el protector antes de tomar una placa. Porque la placa se va a demorar un poco más, necesitamos otras vistas, necesitamos complementar el estudio, ¿sí? Mientras que con la ecografía todos pueden estar trabajando en el paciente y uno por un ladito se mete y puede hacer la ecografía de tórax. Bueno, después de esa breve introducción, hablamos entonces que tenemos dentro de esa identificación de signos lo que se denomina el deslizamiento pleural y las líneas A, ¿cierto? Y esto, cuando hablamos del deslizamiento pleural, pues puede parecer fácil, pero hay que entrenarse para eso, ¿cierto? Yo siempre digo que uno nunca debe esperar a que llegue la urgencia para saber cómo actuar ante ello, es decir, no esperar a que llegue la urgencia para utilizar el ecógrafo, sino antes haber hecho varios estudios ecográficos en pacientes normales para saber cómo se ve algo normal y después identificar de esa forma lo anormal, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver lo que es el deslizamiento pleural. Yo pienso que aquí ya hay personas que lo pueden manejar. Y las líneas A, que es como llamamos las reverberaciones en un pulmón,
o que se dan pues por el aire pulmonar, ¿cierto? Cuando hacemos entonces esta ecografía de tórax y no observamos el deslizamiento pleural, ¿sí? Y no tenemos obviamente esas líneas asociadas al deslizamiento pleural, pues probablemente uno de los diagnósticos diferenciales o el diagnóstico diferencial puede ser un neumotórax, ¿cierto? Ahora, eso lo tenemos que asociar a otras cosas. ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, no con no ver el deslizamiento pleural, el paciente ya tiene neumotórax, porque si yo no sé identificar bien el deslizamiento pleural, pues probablemente todos los pacientes a los cuales le hago una ecografía van a tener un neumo, ¿cierto? Entonces eso lo tengo que asociar a que a no observar líneas B, ¿cierto? Ya vamos a ver qué son las líneas B. También lo puedo asociar al signo de código de barras, que ya vamos a ver. Y otra cosa que se llama el punto pulmón. El punto pulmón es esa zona donde el paciente que tiene neumotórax, es esa zona donde comienzo a ver el deslizamiento pleural y a la vez el neumotórax. Es decir, esa zona donde, dependiendo donde se encuentra el punto pulmón, es donde voy a encontrar el pulmón aireado, ¿cierto? Y eso también me lleva a pensar qué tan mal está mi paciente. Porque obviamente tú le tomas una radiografía rápida y sabes qué tan grave puede ser ese neumotórax, pero si no tienes el equipo de radiología, si solo que tienes esa ecografía, entonces hay que saber defendernos con el ecógrafo, ¿cierto? Dentro de esos otros signos, entonces tenemos asociado al deslizamiento pleural, también podemos tener líneas B, que ya las líneas B las vamos a considerar como patológicas, ¿cierto? Y también podemos diagnosticar una efusión pleural de una forma muy rápida. Y de pronto, si uno no tiene buena experiencia con rayos, pues puede ser más fácil de diagnosticar, ¿cierto? Definitivamente, ellos nos pueden dar o nos pueden llevar a otros signos, podemos ver signos de fragmentación, el signo tisular, el signo nodular, y dependiendo de lo que tengamos, llegar a unos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y ya con lo que tiene que ver con efusión pleural, pues, con el mismo método, o sea, es decir, con la misma ecografía, podemos guiarnos y realizar una toracocentesis, ¿cierto? Que sería de alguna forma un método diagnóstico y a la vez un método terapéutico con el cual podemos también disminuir la fatiga, disminuir la disnea que tiene nuestro paciente. Preguntas, doctores, doctoras. Vamos a ir haciendo preguntas en la marcha como para que volvamos esto más ameno. Listo. Bueno, cuestionamientos durante la ecografía torácica, ¿sí? Y digamos que cuando uno hace la ecografía debe entender que cuando uno observa un signo de deslizamiento pleural, o sea, unas líneas A, pues está viendo un pulmón normal, pero si tiene líneas B o comenzó a observar líneas B, ¿sí? Ahí tenemos que entrar o entender que algo le pasó al pulmón. Y lo normal, o a lo que nos lleva a esto, es entender que hay humedad en el pulmón. Es decir, un pulmón que estaba aireado en los sacos alveolares, lo que debería haber es aire. Ahora lo estamos viendo con un signo ecográfico que te está sugiriendo que esa parte que tú estás revisando del pulmón está húmedo. Y cuando me refiero a húmedo, puede ser sangre, puede ser pus, ¿sí? Puede ser un edema pulmonar cardiogénico, un edema pulmonar iatrogénico, que pasa bastante, ¿cierto? Y que dependiendo también, por ecografía también podemos llegar a ello, dependiendo también cómo se dé la distribución de ese patrón, entonces también podemos llegar a diagnósticos diferenciales. Como lo decía el doctor, si yo estoy viendo, por ejemplo, el paciente que estamos observando ahí, que tiene un patrón alveolar en la izquierda y un patrón intersticial
en la derecha, pero que normalmente, o por lo que vemos en las placas, se distribuye en la región perigeal, en la región caudal. Si yo eso lo puedo ver en la ecografía, y si lo estoy viendo en la ecografía, probablemente tengamos un diagnóstico diferencial de un edema pulmonar cardiogénico, ¿cierto? Entonces la distribución también, según los signos que hallemos en la ecografía, también podemos llegar a diagnósticos diferenciales, porque un paciente que tenga una consolidación lobar del lóbulo medio con broncogramas aéreos, probablemente ese paciente tuvo una broncoaspiración, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en la ecografía también, ya lo vamos a ver. Y seguimos avanzando, ¿cierto? De líneas B pasamos al signo de desgarre o de fragmentación, como lo llaman en inglés el shed sign, y esto nos quiere decir que ya pasamos de tener una zona húmeda a tener una zona consolidada, pequeña, pero ya hay una consolidación. Si yo vi un paciente a esta hora y no tenía un desgarre de la línea pleuropulmonar y a las 2 horas sí lo tenía, o a las 5 o al otro día, porque ese paciente, primero, puede que no le haya hecho bien el examen, pero si lo hice de una forma rigurosa, llevando protocolos, probablemente mi paciente está empeorando, ¿cierto? Entonces tengo que tomar decisiones sobre la terapéutica, sobre los diagnósticos diferenciales, mirar qué más voy a hacer, ¿cierto? Y si sigue avanzando, podemos tener un signo tisular, ¿sí? Que ya sería una consolidación más grande, es decir, una consolidación lobar o un signo lobar, llamándole signo lobar a esa consolidación de todo un lobo o de todo un lóbulo pulmonar. Y el signo nodular, que obviamente ya está más relacionado con neoplasias, ¿sí? Entonces lo relacionamos con humedad en el parénquima pulmonar y desplazamiento del aire de los espacios alveolares. ¿Qué hay en el alveolo? Normalmente hay aire, ¿cierto? Y normalmente así funciona, a no ser que tengamos de pronto un gato que tenga un atrapamiento alveolar por un broncoespasmo, ¿cierto? Eso ya es diferente y aquí sí, probablemente por ecografía no vamos a tener ningún signo, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo es un pulmón seco, ¿cierto? Cómo es un pulmón sano, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los artefactos, vamos a tener un espacio intercostal, ¿cierto? Lo que estamos viendo es un espacio intercostal, es decir, que lo que hay de acá a acá es un espacio intercostal. Esta es una costilla, esta es la otra costilla, esto nos genera una sombra acústica, esta nos genera una sombra acústica, y miren que sea un vaivén, ¿cierto? Algo que va y viene, algo que va y viene, y después o posterior a esa línea que es hiperecóica, ¿cierto? Esta línea hiperecóica que observamos acá, vamos a observar unas líneas reflejo de esta misma, que es lo que quiere decir la reverberación, ¿cierto? Entonces vemos unas líneas hacia posterior de la pantalla, que son las famosas líneas A, ¿cierto? Ahí tenemos un pulmón normal, ¿listo? Y un signo de deslizamiento normal. Hay técnicas para uno mejorar o hay tips para uno mejorar ese o sea, la visualización del deslizamiento, porque a veces llegan pacientes que están muy taquipnéicos y no vemos tan fácilmente el deslizamiento pleural, ¿sí? Entonces, y lo pueden leer en la literatura, el doctor Greg Tiziano, que es el que más hemos leído sobre el tema, y obviamente estos mismos conceptos se manejan en medicina humana. Y es que, digamos, funciona, por ejemplo, poner el traductor en una costilla, funciona mejor para ver el deslizamiento pleural, y funciona también angular un poco las ondas, ¿cierto? Hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando le apuntamos a la pleura de una forma perpendicular, es decir, en un ángulo de 90 grados, hacemos que esa línea pleuropulmonar brille mucho, brille demasiado, y puede que no observemos el signo de deslizamiento. Entonces, no observarlo nos tiene que llevar a pensar que debemos corregir la técnica. Si a pesar de corregir toda la técnica o aplicar todos los tips que usted se sabe o que le han contado, el signo de deslizamiento pleural no lo ve y ese paciente está con disnea y no veo líneas B por ningún lado, probablemente estemos a un diagnóstico diferencial de neumotórax.
¿Sí? Es el mismo paciente, un paciente X. Observan este signo de deslizamiento, observan cómo se mueve una pleura, porque lo que es el deslizamiento pleural es el roce pleural, ¿cierto? Es cuando el paciente inspira y expira, como la pleura visceral se desliza ante la parietal, ¿cierto? Entonces es un signo de deslizamiento, ¿sí? ¿Lo observan bien? ¿Usted lo observa bien? Sí, observa cómo se desliza. También. Y el doctor lo observa. Y el de la derecha, si observa deslizamiento, o no hay deslizamiento. Es el mismo paciente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay o no? Pues menor, si hay, pero es menor. No. ¿Y por qué piensan que puede haber pasado eso? Porque será menor, de la misma frecuencia respiratoria, ¿cierto? Porque será menor el de la derecha que el de la izquierda, porque piensan, o alguien tiene algo que decir ante eso. Porque bueno, podríamos decir, en el de la derecha no se ve, porque el paciente está bastante taquipnéico y no me permite observar unos movimientos buenos de deslizamiento pleural, pero digamos que se nota que el paciente no está taquipnéico, porque hay unos movimientos bruscos de la caja torácica, pues digamos, de lo que estamos viendo en ese momento, que es el reverso de la caja torácica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó ahí? Nada que ver. Bueno, no tendría nada que ver con el signo de deslizamiento, ¿cierto? El punto pulmonar lo encontramos si el paciente tiene neumonía, ¿cierto? Estamos hablando que está normal, absolutamente normal, ¿cierto? Porque el punto pulmón es como esa zona de transición donde tenemos neumo y deslizamiento pleural, ¿cierto? En que incluso estas imágenes son de 20 de marzo y las tomé mi perro para esta charla. ¿Qué piensan? ¿Cómo? La posición. La posición no va por ahí, de todas maneras no va por ahí. ¿Cómo? Tampoco. No es solamente para hacer el ejercicio y observar lo que nos encontramos en un paciente que está normal, absolutamente normal. ¿Qué pasó aquí? En la de la izquierda estaba ecografiando la zona caudodorsal del paciente, ¿cierto? La zona más caudal del paciente, o sea, hacia la columna y diafragma, lo que se denomina el receso lumbofrénico, ¿cierto? Y en el de la derecha estaba ecografiando la zona craneal del paciente, ¿cierto? Esto no nos lo dice la literatura, por ejemplo, la literatura nos habla de identificar el signo de deslizamiento pleural, pero lo podemos tener en un mismo paciente tan variable como es. ¿Qué pasa? ¿Cuáles lóbulos van a estar más aireados normalmente en un paciente por gravedad? ¿Dónde se va a ir el aire en nuestros pacientes normalmente más fácilmente? Hacia la zona caudodorsal, ¿cierto? Y en la zona craneal ventral, va a tener un pulmón un poco menos aireado y obviamente voy a tener un signo de deslizamiento pleural no tan evidente. Entonces este paciente, si a mí se me metió en la cabeza que el paciente tiene neumotórax, de pronto, y en realidad no lo tiene, pero de pronto aquí lo encontré, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy críticos de lo que estamos haciendo, ¿cierto? O sea, siempre pensar que lo que nos está mostrando la técnica no necesariamente es nuestro diagnóstico. Siempre tenemos que poner varios diagnósticos diferenciales sobre la mesa.
Líneas B, ¿varía su presentación? Sí, varía su presentación. Yo puedo tener líneas B con un signo de deslizamiento, pues siempre, pongamos esto claro, siempre que haya líneas B tiene que haber deslizamiento pleural. Eso lo tienen que analizar porque, entonces, ¿qué dice? O sea, si yo veo líneas B, no hay neuromotoras, por lo menos en el sector donde estoy ecografiando. Entonces, ¿por qué piensan que se puede dar eso? Tal vez no lo sepamos, porque tampoco hemos explicado muy bien qué son las líneas B, ¿cierto? Pero las líneas B, entonces, son colas de cometa, ¿cierto?, que se dan desde la línea pleuropulmonar. Recordemos que la línea pleuropulmonar es esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Donde se da el vaivén, esa es la línea pleuropulmonar, ¿cierto? Pero son colas de cometa que parten desde la línea pleuropulmonar hacia la zona posterior de la pantalla y que normalmente se van hasta lo más distal de la pantalla, ¿cierto? Pues del monitor o de la maní, ¿sí? Y dentro de los diagnósticos diferenciales, ya hablamos de que las líneas 3 se refieren a humedad en la parénquima pulmonar, ¿cierto? Y que dentro de los diagnósticos diferenciales pueden ser muy similares a los que nos hablaba el doctor de lo que es un patrón alveolar o de lo que es un patrón intersticial difuso reticulado, ¿cierto? Entonces tenemos un edema pulmonar, tenemos una neumonía, tenemos un SDRA, un síndrome de estrés respiratorio agudo, tenemos una contusión, una hemorragia pulmonar generada por una discasia sanguínea o por un tumor, ¿cierto? Los tumores a veces pueden generar hemorragias en el mismo parénquima, ¿sí? Y también dentro de esos diagnósticos diferenciales podemos tener una fibrosis, pero miren que son muchos diagnósticos diferenciales ante un signo, ¿cierto? Que inicialmente se pensó que esto era solamente para diagnosticar edemas pulmonares cardiogénicos y así siempre llegaban los pacientes, ¿tiene líneas B? Ah, tiene edema pulmonar, y no necesariamente. Una línea B probablemente no represente nada, pero muchas líneas B ya se nos encasillan y nos llevan a meternos en estos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y si hay neumotórax, ¿qué pasa? Si hay neumotórax, no puedo estar observando líneas B. ¿Listo? Eso que quede bastante claro. Y obviamente no tengo signo de deslizamiento pleural. Pues miren, otra vez, signo de deslizamiento. Yo acá, línea pleuropulmonar, y miren quién apareció ahí. Apareció una colita de cometa. Una línea B, también dicen ring down, ¿cierto? Probablemente este paciente, si yo observé en todo el tórax una línea B, o por cada campo que observé, solamente observé una línea B, probablemente este paciente no tenga nada complejo, ni siquiera significativo para dar diagnósticos diferenciales. Ese paciente probablemente está normal, ¿cierto? Y vuelve y pasa. Miren que característicamente ¿Hasta cuántas líneas B considera un patrón normal cuando aparece? Sí, digamos que uno observar hasta 3 líneas B separadas en un cuadrante, ¿cierto? Lo podemos observar en un paciente normal, ¿cierto? Pero cuando yo comienzo a observar las líneas más cercanas las unas a las otras, más de 3 líneas B más cercanas las unas a las otras, ya incluso comienzo a hablar de un patrón alveolo intersticial, ¿cierto? De un síndrome alveolo intersticial.
en el cual ya me está diciendo que tanto el intersticio pulmonar como la zona alveolar están ocupados, ¿cierto? ¿Por qué? No sé, ¿cierto? Digamos que a través de la ecografía también se ha relacionado con otros diagnósticos diferenciales según se muestren las líneas B y según el engrosamiento de la línea pleuropulmonar, ¿cierto? Pero es así. Resuelta la otra pregunta. Exactamente. Exacto. Vamos a mirar más ejemplos. Por ejemplo, este paciente es un paciente acá que me preocupe, ¿cierto? Ahora, el paciente puede tener disnea. Probablemente entonces el problema es el pulmón, ¿cierto? Los pacientes no, o sea, la disnea no siempre está representada por un problema pulmonar o la taquipnea, ¿cierto? Habría que buscar otras causas. O no siempre lo voy a poder resolver por ecografía, es decir, no siempre voy a poder observar signos ecográficos, ¿cierto? Como lo que hablamos ahora del paciente con asma. Eso es lineal. Ese es lineal y el otro era un microcosmos. Entonces miren acá, al principio no aparece, por ahí apareció. Ven que entonces ella parte desde esta lineecita que se observa acá, ¿sí? Y ella parte desde esta línea. No puede partir desde otro lado, ¿cierto? Y se tiene que ir hasta la zona posterior de la pantalla, ¿cierto? Otra cosa con las líneas B, cuando son varias, es que se borran las líneas A, ¿cierto? Ya acá tengo líneas A todavía visibles, pero cuando hay varias líneas B reunidas que me forman un signo que últimamente lo leí, que es un signo que se puede denominar como un signo de cortina, me borra todas las líneas B, todas las líneas A, perdón. Vamos a observar. En este paciente, algo le estoy hundiendo a esto que no. ¿Será que se.? No, algo que tal vez algo que le estoy hundiendo. Ah, sí, es el. Pues cuando dos veces en esto. este. Pero entonces. Yo me voy a sentar aquí y usted me dice que le arranque. Ah, listo. Vale, vale, gracias. miren que en este paciente ya no observamos una sola línea B, sino que observamos dos, tres líneas B. No, ahí. Miren ahí, ¿cierto? Y si observan, ¿lo puedes tener? ¿Otra vez? ¿Ahí? No. Ahí. Exacto. Si ustedes observan, tengo líneas B acá, parten desde la línea pleuropulmonar, y las tengo reunidas, están una junto a la otra, como se denominan coalescentes, ¿cierto? Pero miren que acá yo tengo líneas A, que con respecto a esta me las borra, ¿cierto? Esta no me las deja observar, ¿cierto? Entonces, ahí estoy obteniendo unas líneas B reales, no son un artefacto del ecógrafo, ¿cierto? Porque a veces el ecógrafo nos puede dar un artefacto, por ejemplo, relacionado con la electricidad, ¿sí? Pero en este caso no me está dando, digamos, lo que estoy viendo es una alteración propia del pulmón, ¿cierto? Miremos este otro. Miren que ya comienzo a observar que, digamos, en la zona que estoy ecografiando ya ni siquiera las puedo contar, ¿cierto? O sea, son varias líneas reunidas en diferentes sectores, pero esta línea pleuropulmonar sigue estando lisa, sigue estando delgada, ¿cierto? Probablemente este paciente pueda tener un edema pulmonar cardiogénico, puede ser, ¿cierto? Y miren el paciente de la derecha, donde ya lo que observo es una línea pleuropulmonar que ya no es delgada, sino que es muy gruesa,
¿cierto? Que me da como un tipo de granulado prominente, ¿cierto? Vamos a volverla a pasar. Bien ahí, ¿sí? Incluso el ultrasonido ya comienza a ir más allá de la línea pleuropulmonar, es decir, que comienza a interrogar zonas que en normalidad el pulmón aireado no le permite, ¿cierto? Es decir, que cuál es el amigo en ese momento del ecógrafo. Lo que está matando al paciente es el amigo del ultrasonido en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un pulmón húmedo, ¿cierto? Eso le permite al ultrasonido atravesar. ¿Hasta dónde? Hasta donde esté la humedad, ¿cierto? Cuando se encuentre con el pulmón aireado, ahí va a rebotar y va a generar una reverberación, ¿cierto? Muy bien. ¿Dudas con respecto a eso? Digamos que la diferencia entre el paciente de la izquierda y el paciente de la derecha es el tipo de línea pleuropulmonar, ¿cierto? Yo en los dos tengo líneas B, ¿sí? En este, la línea pleuropulmonar es delgada, lisa, y en este tengo muchas líneas B también, un patrón alveolo intersticial, donde veo muchas líneas B reunidas, pero además miren el engrosamiento de esta línea, ¿cierto? Es una línea ya muy gruesa, muy irregular. Probablemente este paciente lo pueda relacionar más con una neumonía, más con una hemorragia, más con una contusión o con un SDA, ¿cierto? Bueno, digamos que cuando, y eso es lo que les acabo de hablar, ¿cierto? Si tengo un edema pulmonar cardiogénico, voy a tener entonces líneas B y una línea pleuropulmonar que puede ser delgada y lisa. Y si tengo neumonía, voy a tener líneas B, pero probablemente una línea pleuropulmonar engrosada e irregular, tal como lo veíamos en la imagen anterior. Y lo que tiene que ver con neoplasias son consolidaciones subpleurales, ¿cierto? Claro que la neumonía, como lo vamos a ver, también me puede dar consolidaciones subpleurales que cambien la forma de la consolidación y que normalmente las consolidaciones subpleurales generadas por neumonía, que son las que se relacionan con lo que se denomina el signo de fragmentación, el signo de desgarre de la línea pleuropulmonar, van a estar relacionadas también con líneas B, es decir, veo líneas B y también veo signo de fragmentación. Vamos a observar eso. Ahora, si yo tengo un paciente que aparte de la neoplasia o el patrón nodular que tiene, también está sangrando el pulmón, porque tiene una hemorragia pulmonar derivada de la misma neoplasia, pero yo puedo tener signo nodular, es decir, observar nódulos relacionados también con líneas B, ¿cierto? El signo de desgarre son consolidaciones subpleurales de los glóbulos pulmonares que, como les repito, facilitan el paso del ultrasonido, ¿cierto? Los diagnósticos diferenciales: neumonía, contusión, hemorragia pulmonar, fibrosis pulmonar, una neoplasia. Ahorita hablábamos de un tromboembolismo, ¿cierto? Tenemos que, digamos, esto sigue siendo una ayuda, ¿cierto? Pero recuerden que la clínica es soberana, la clínica es quien gobierna en nuestro caso, ¿cierto? No depositar toda la, digamos que depositar como todo lo que tiene que ver con el caso solamente con una técnica de imagen. Entonces miren que acá ya lo que observo, acá ya lo que observo es que ya desde la línea pleuropulmonar no solamente estoy viendo el problema, sino que miren que se me va generando una zona hipoecoica irregular, que me quiere decir que el ultrasonido que venía viajando y que debería rebotar aquí pudo seguir, ¿cierto? Porque la humedad del pulmón le permitió seguir, ¿sí? Pero también miren que acá tampoco estoy viendo líneas asociadas, no estoy viendo líneas que vayan de una forma horizontal o
que sean paralelas a la línea pleuroculunar, sino que estoy viendo muchas líneas B reunidas que me forman ese signo de cortina que ni siquiera me permite diferenciar las líneas B, ¿cierto? Sé que son líneas B porque no veo ninguna A, ¿cierto? Miren ahí, ¿sí? Se le nota al paciente que tiene un esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Y que observamos ese patrón con una línea pleuroculunar muy engrosada. Las sombras son las sombras acústicas relacionadas con las costillas, ¿sí? Entonces veo un patrón alveolar intersticial asociado a otro signo, que es el signo de fragmentación o el signo de desgarre, o como lo pueden encontrar en inglés como el Shedding sign, ¿sí? Entonces estoy viendo como una cortina con un signo de deslizamiento. Miren otro. Miren ahí. Hay un foco de consolidación pulmonar asociado a líneas B coalescentes. Recuerden que coalescentes es cuando, como si una línea B se montara encima de otra, ¿cierto? Que no me permite diferenciar y contarlas mucho menos, ¿cierto? Ahí vuelvo a pasar. Entonces, si este es su paciente, y como les decía al principio, si este es su paciente y ayer le hiciste la ecografía que no tenía líneas B y hoy le hiciste la eco y ya tiene líneas B y además de eso tiene un signo de desgarre, pues ese paciente va mal, ¿cierto? Ese paciente es un paciente que hay que tomar decisiones porque probablemente en unas horas va a estar muchísimo más complicado. Ya para terminar esta sesioncita, vamos a hablar de signo tisular, que es como si el signo de desgarre avanzara, ¿cierto? O sea, teníamos una zona pequeña, subpleural. ¿Por qué le decimos subpleural? Porque está posterior a la pleura o está por debajo de la pleura, ¿cierto? Teníamos una zona de consolidación subpleural, un foco asociado a muchas líneas B, pero era un poco pequeño. Los diagnósticos diferenciales, los mismos, pero probablemente el paciente en esa zona está más grave, ¿cierto? El signo tisular, ¿sí? Ya lo asociamos a una gran extensión o a una extensión más grande de consolidación, donde podemos observar la imagen de la derecha, nos está explicando lo que pasa en la izquierda, ¿cierto? Entonces observamos lo que tiene que ver con el número 2 son líneas de coalescentes, y todas estas de acá que son como rayos de sol, ¿cierto? Son líneas de coalescentes. El 4 sería la zona de transición, ¿cierto? Entre el pulmón que está consolidado y un pulmón que está húmedo pero a la vez aireado, es decir, le está llegando aire pero tiene zonas muy húmedas, ¿sí? Lo que tenemos con el número 1, pues obviamente es el apoyo del transductor, bueno, ahí seguimos entonces con el 3, es la zona de consolidación, y aquí nos hablan también del 5 y el 6, que lo relacionan con broncogramas. Nosotros por radiología podemos ver broncogramas aéreos, ¿sí? Y no es muy evidentes, pero ahora mostraba unos muy evidentes, pero por ecografía podemos ver los broncogramas aéreos y podemos ver broncogramas fluidos, es decir, bronquios que no tienen aire, sino que tienen un contenido fluido. Puede ser pus, puede ser agua, bueno, digamos lo que puede ser sangre, ¿sí? ¿Qué tenemos a la izquierda? Obviamente una radiografía de tórax lateral izquierda con un signo silueta que no me permite visualizar la silueta cardíaca, ¿sí? Lo que me hace como una formación de silueta cardíaca son este contorno y el broncograma aéreo que va por acá. Entonces aquí estamos viendo estas columnas de aire radiolúcidas que se denominan broncogramas aéreos. ¿Qué estoy viendo yo en esta zona? Una consolidación lobal, ¿cierto? O una consolidación extensa, por lo menos el lóbulo medio, porque era el lóbulo medio derecho, está consolidado, ¿sí? Y parte del craneal derecho también lo está. Miren que esas ramificaciones que estoy viendo ahí
¿son qué? Son broncogramas aéreos y, como decía bien el doctor, se mejoran los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no los estoy observando en el celular. ¿Cómo observo eso en una ecografía? Mírenlo ahí. Tengo acá una forma triangular, como suelen ser los lóbulos pulmonares, y más están consolidados atelectásicos, entonces los vamos a ver con puntas finas, ¿cierto? Con forma triangular, y todas esas estructuras hiperecóicas, esas ramificaciones hiperecóicas que ustedes ven ahí, son broncogramas, ¿sí? Son broncogramas aéreos, ¿sí? Entonces, por ecografía nos podemos aproximar a ello. Aquí estamos viendo un signo tisular, porque ya pasó de ser una pequeña zona consolidada a ser una consolidación lobar, es decir, un signo lobar con broncogramas aéreos. Miren que todo lo que y miren que además el pulmón que está, miren, digamos, estas líneas que se dan ahí, o esas cosas de cometa que se dan ahí, están relacionadas también con parte del pulmón que está adyacente, que también que también está inflamado, que también está contundido, que también está afectado, ¿cierto? Pero todas esas ramificaciones que vemos, es como se ven los broncogramas aéreos. Tenemos un paciente, este es un paciente reciente también, Juana, de 10 años. Entonces miren lo que les digo al observar la evolución. ¿De cuándo es esta ecografía? Del 14 de marzo y esta es del 16. ¿Sí? Miren, acá tenía un signo de consolidación, un signo de fragmentación, pero todavía no había una consolidación total de ese lóbulo. Cuando lo vemos a los 2 días, el paciente evidentemente iba muy mal, hasta que lamentablemente murió, porque tampoco los propietarios nos permitieron meterlo al ventilador, porque eso era lo que necesitaba el paciente, que ya veo una zona triangular extensa, ¿sí? Donde veo broncogramas aéreos y hay una consolidación mayor que la que observé el 14, ¿cierto? Entonces eso me permite hacer evolución del caso. Este es otro paciente, Apolo, con otra disnea muy severa, este sí es del mismo día, este es de esta semana, de la semana pasada, 7 del viernes de la semana pasada, en área donde observo como si estuviera observando un hígado, ¿cierto? Porque lo que a eso también se le llama una hepatización, ¿cierto? Porque es tan similar el pulmón, digamos, cuando está consolidado al parénquima hepático, que se le denomina de esa manera, ¿cierto? Miren estas zonas absolutamente consolidadas. Las zonas hiperecóicas son broncogramas aéreos, pero uno también puede ver como estructuras tubulares, que son los mismos bronquios, pero ocupados por fluido. En ese caso los podemos ver anicoides, ¿sí? Voy a dejar acá para que continúe. ¿Dudas hasta el momento? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para de pronto utilizar el transductor lineal y el microcomplex? Gracias. Bueno, buenos días a todos. La pregunta es, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para utilizar el transductor lineal o el microcomplex, o debemos utilizar los dos? Bien, este estudio, muy bueno por cierto, pues porque responderá mejor a tu pregunta, porque ya lo investigaron, ¿cierto? En este estudio se prueban 3 tipos de transductores: el lineal, el microconvexo, y el sectorial, ¿cierto? El sectorial es el transductor que se utiliza en cardiología, ¿sí? En el cual los cristales todos van a estar reunidos en un lugar y desde ahí forman un abanico, se abren en abanico, y eso nos permite meternos por espacios pequeños y que el abanico se abra y nos permite ver una estructura tan grande como el corazón, ¿sí? Probaron esos 3 tipos de transductores y ellos observaron que lo mejor es hacerlo o con microconvexo o con lineal, ¿sí? O sea,
observar las costillas, porque vos por medio del sectorial no observar las costillas, ¿cierto? Si observamos en todos los que veíamos, observamos estas sombras acústicas que probablemente no las vamos a observar con el transductor sectorial. Entonces, digamos que de los tres se puede utilizar el lineal muy bien para hacer una ecografía de tórax o el microconvexo muy bien. Con el sectorial, si usted es una persona con experiencia haciendo eso, realmente no va a tener problema. Pero si no tiene tan buena experiencia, probablemente, digamos que se va a aclarar un poco y no va a obtener las imágenes que desea. Entonces, normalmente el microconvexo lineal lo puede usar. Y ahí te les cuando veamos las imágenes de la hepatización pulmonar, digamos, uno podría, si no tiene esa experiencia, confundirla con una hernia reumática, podría pensar que allí hay un órgano pulmonar. ¿Hay alguna clavecita, digamos, para poder diferenciar eso, pues, a la clínica? Digamos que, a ver, por ejemplo, diferenciar los broncogramas ayuda mucho, porque pues un pulmón no va a ser uno tan de mala, además tener un enfisema pues en el hígado y una hernia, podría ser, pero no va a ser uno tan de malas. Pero digamos que observar los broncogramas aéreos o los broncogramas fluidos, eso de tajo te ayuda a diferenciar lo uno del otro, ¿cierto? Pero probablemente a veces no tenemos la experiencia para eso. Yo diría que ahí hay que recurrir también a la ecografía abdominal, ¿cierto? Tratar de recurrir a la ecografía abdominal, porque es que si se pasa solamente el hígado, se puede confundir con la consolidación. Pero normalmente también tenemos que mirar cómo está el corazón, porque el corazón, el mediastino tiende a moverse, a generarse un chip mediastinal hacia el hígado cuando pasan vísceras. Yo diría que complementar con la radiografía también es muy importante, porque normalmente si uno tiene duda ante una hernia pragmática, tomar una radiografía de abdomen es bueno, porque nos permite ver la desocupación del abdomen, ¿cierto? Y poder ver las cisuras. Yo creo que complementar las dos técnicas es importante, pero yo normalmente, si veo un signo que me sugiera una hernia pragmática que está haciendo tórax, voy a abdomen. Y ahí compruebo si en realidad le falta vísceras a ese abdomen.